Ok, entonces voy a empezar con histología de ojo, pero voy a combinar tanto teoría como imágenes para que todo sea más coherente y creo que voy a dividir el video en dos porque si no queda súper largo. Entonces, empezando por los tarsos, que al menos en nuestro laboratorio pues no hay un corte histológico que lo muestre, son tejido conectivo fibroso denso que están por debajo de la piel y el tejido subcutáneo y lo que van a hacer es que van a ayudar a dar la forma a los párpados y pues a la órbita como tal. Bueno, con respecto a las conjuntivas, ellas van a ser dos. Una palpebral, que va a tener mayor vasculatura y se va a caracterizar por ser un epitelio plano, no queratinizado. Y esto, bueno, queda obviamente en la cara posterior del párpado, digamos la conjuntiva palpebral. Y en el fondo de saco, que es esta flechita azul que está señalada acá, en el fondo del saco, esta conjuntiva palpebral va a cambiar de un epitelio plano no queratinizado a un epitelio cilíndrico con células caliciformes. Lo que va a hacer que se empieza a secretar moco y esto genera que ambas conjuntivas se deslicen entre sí. Y además, esta conjuntiva vulvar va a estar adosada a la esclerótica y va a tener menor vasculatura que la palpebral. Bueno, con respecto al párpado, tenemos primero acá un borde libre, que es este, que va a estar, bueno, caracterizado por tener folículos pilosos, que son las pestañas, y unas glándulas anteriores, que son las de Moll y las de Sayce. Estas glándulas que están acá eh, son sebáceas modificadas y lo que van a hacer es que van a producir una secreción lipídica apocrina que van a ayudar a lubricar este borde libre. Mientras que hacia posterior del párpado vamos a tener las glándulas de meibomio o tarsales que simplemente no se relacionan con estos folículos pilosos y lo que van a hacer es que van a generar tanto la capa grasosa de la película lagrimal como una capa también grasa muy espesa que no va a permitir evaporar el agua cuando cerramos los ojos, tanto de noche o lo que sea, pero bueno, cuando dormimos sobre todo para que no se evapore el agua y no se seque el ojo. Además, bueno, el párpado va a tener una parte que es externa, que va a estar caracterizada por tener pues piel delgada, muy poca queratina y no va a tener ningún tipo de vellos. Bueno, listo. Ahora entonces la córnea. Entonces la córnea hace parte de la capa fibrosa del ojo y está constituida entonces por un epitelio anterior, que es este de acá, que es, que es epitelio plano no queratinizado. Y de hecho este es casi plano, o sea, no es, tiene unas cosas que se llaman salientes irregulares. Y ¿para qué se hace esto? Para que la película lagrimal no se resbale y no se salga, porque si no estaríamos como secretando, no sé, algo del ojo todo el tiempo. Esa película todo el tiempo se estaría cayendo. Entonces, esto hace que la película lagrimal se quede dentro de esas ranuritas chiquititas que presenta ese epitelio anterior. Eh, bueno, ahora, bueno, algo importante que descubrí es que el epitelio anterior también tiene células madre. Entonces, pues, bueno, es como un fun fact, pero pues para tener en cuenta. La siguiente capa es la capa de Bowman, que es esta chiquitita que se ve acá. O sea, en verdad es muy chiquita. ¿Y qué hace? Nada. O sea, en verdad es como la segunda capa, pero no hace nada. Solo está debajo del epitelio plano queratinizado. O bueno, no sé si es, pues en realidad no conozco la función. Eh, pero pues creo que no hace mucho. Luego sí viene una capa gigante que es el estroma, que es todo esto de acá blanquito que se ve desde la capa de Bowman hasta aquí que se vuelve a volver más rosadito, más eosinófilo. Entonces, y esta capa gigante, que es el estroma, va a estar compuesta por capas de colágeno 1 que van a estar puestos en disposición paralela, equidistante y perpendicular a la anterior. O sea, acá hay una foto, pero yo como lo veo en mi mente es como si fuera un juego de Jenga.
Entonces, ¿saben? Como perpendicular y paralelo. Bueno, yo no sé, yo lo veo como si fuera un juego de Jenga, las fichas puestas así, así es como se disponen esas capas de colágeno 1 y forman como un enrejado. Y ahí las células, estos que ven acá, o pues las que ven acá, ¿cierto? Como alargaditas, se llaman queratocitos. Y los queratocitos son muy, muy importantes porque ellos son los que dan la transparencia a la córnea, aparte de ese enrejado del que hablé de las capas de colágeno 1. Entonces, los queratocitos en sí, ¿qué son? Son las células del estroma, pero en realidad son fibroblastos aplanados que van a formar colágeno y glucosaminoglicanos, que conjuntamente van a dar la transparencia a esa córnea. Entonces, retomando, el estroma está compuesto por capas de colágeno 1 dispuestos en fibras paralelas y equidistantes, pero perpendiculares al anterior, como en Jenga, que forman este enrejado y tienen queratocitos que van a producir colágeno y GAGs, o bueno, glucosaminoglicanos, que dan la transparencia a la córnea. Listo. Luego, entonces, va a venir la capa DUA, que es la última capa del estroma. Y la capa DUA se va a encargar de controlar las inflamaciones junto con otra capa que es la siguiente, que es la de Deschmet. En verdad, nunca sabía cómo pronunciarlo, pero creo que es membrana de Deschmet o de Semet, digámosle como sea, pero bueno, Deschmet. Entonces, la membrana de Deschmet es la membrana basal del epitelio posterior. Entonces, acá yo tengo anotado epitelio posterior, pero es importante saber que la membrana de Deschmet, que viene justo después de la capa DUA, es la membrana basal del epitelio posterior. ¿Listo? Entonces, la membrana de Deschmet va a estar compuesta por colágeno tipo 4 que se organizan en triángulos. Yo no sé por qué la córnea todo el tiempo se organizan cosas y figuras geométricas extrañas, pero acá en la membrana de Deschmet se organizan todos los colágenos 4 en triángulos hexagonales. Y es muy gruesa y también sirve como filtro y ayuda también a la capa DUA de acá a controlar las inflamaciones de la córnea. Y por último tenemos el epitelio posterior. Y el epitelio posterior va a ser simple plano con pinocitosis, tiene actividad pinocítica, desde la cámara anterior del ojo. Entonces hace esa pinocitosis desde allí. Y lo que hace es que también va a ayudar a bombear agua hacia afuera de la córnea y hacia el humor acuoso. Entonces es como un drenaje y una nutrición que ayuda pues a que la córnea tenga todos los nutrientes necesarios a partir del humor acuoso. Además, otra función muy importante de la capa DUA y de la capa de Deschmet es que ayudan a hidratar el estroma. Y bueno, entonces ya creo que acá sí, ya se ve, digamos, en un corte histológico la córnea. Entonces, ¿cómo la reconozco? Porque tiene dos epitelios. Bueno, eso es algo, una señal de cómo reconocerla, pero bueno, va a tener dos epitelios. Este de acá, el que está marcado con la, si ven, es el epitelio anterior, que es estratificado, como lo dije anteriormente, pero pues también va a ser no queratinizado. Entonces, bueno, va a ser este, creo que en la siguiente imagen hay un zoom grande. Luego sigue la capa de Bowman acá, el estroma gigante con sus queratocitos, la capa de Schmidt y el epitelio posterior. Algo importante es que la capa DUA o pues no se ven los cortes histológicos o en realidad se necesita un zoom gigante o yo no sé qué pasa, pero los cortes de nuestro laboratorio no se ven. ¿Listo? Sí, mira. Acá entonces epitelio anterior, que se ve acá, membrana de Bowman y el estroma. Lo mismo, y acá la A es un queratocito. Acá. Ay, no, qué pena, este no es el epitelio anterior, qué pena. Sino este es la membrana de Schmidt y este es el epitelio posterior. Este sí es el epitelio anterior y cómo reconocerlo porque se ve acá la estratificación perfecta. O sea, se ve y aparte es más gordito que el epitelio posterior. Entonces, este es el epitelio posterior, sería la capa de Schmidt y acá un queratocito. ¿Qué función tiene el queratocito? Producir colágeno y GAGs para dar la transparencia necesaria a la córnea. Y bueno, la esclerótica.
Ahora vamos con la esclerótica. Esta no tiene tantas capas que pues, es bueno. Entonces, las capas de la esclerótica son las siguientes. La epiesclera, que es esta de acá, que simplemente es epitelio plano con tejido laxo, pues está, sí, con tejido laxo, y lo que hace es que desliza sobre este tejido laxo, como que solo, sí, se resbala sobre ese, y pues obviamente pues hace que resbale sobre el globo ocular. Luego tenemos el estroma, que el estroma es tejido denso, irregular, colágeno, con colágeno específicamente 1 y 2, y pues sí, van a estar, las fibras de este estroma se van a entremezclar en disposición paralela. Y además de esto, hacia posterior, ya llegando hasta acá, aparecen una capa de melanocitos que se va a llamar la lámina fusca. Em, y la lámina fusca va a ser muy interesante porque esta es la que se va a unir de cierta forma a partir de vasitos sí, de vasitos principalmente, con la capa, con la coroides, que después la vamos a ver, yo creo que en otro video. Y bueno, y luego entonces ya viene el limbo. Entonces, ¿por qué vimos primero córnea y esclera? Porque entre la córnea y la esclerótica está el limbo. Entonces yo sé que esta foto es demasiado, como que puede llegar a ser confusa, pero si uno ve un globo ocular o si cogen un néter, literalmente el limbo es ese espacio que queda entre la córnea, o sea, cuando acaba la córnea y cuando empieza la esclera. O cuando empieza la esclera y acaba la córnea, lo mismo, como lo quieran ver, porque yo entiendo que hay gente que lo ve al revés, gente que lo ve como yo lo veo, pero es eso, es ese espacio, por eso expliqué antes córnea y esclera, para ahora explicar limbo. Entonces, bueno, el limbo, pues sí, va a tener una conjuntiva, que ahorita se ve mejor en el corte histológico, y esta conjuntiva es la conjuntiva vulvar, ¿listo? Y es la que cubre todo el limbo. Y lo que hace es que nada, se va separando, se va separando, se va separando allí del globo ocular y bueno, llega después al fondo de saco, se refleja lo que yo ya expliqué anteriormente. Luego tenemos una capa grande, que es el estroma, que es fácil porque tiene fibras del estroma, tanto de la córnea como de la esclera. Entonces es perfecto. Algo interesante es que la parte externa de este estroma gigante lo que va a ir a hacer es que se van a interiorizar, ¿sí? Y van a formar la cápsula de Tenon, que es donde se insertan los músculos extrínsecos del ojo. Esa es la parte externa, ¿listo? Del estroma. Y la parte interna del estroma lo que va a ir a hacer es que va a formar el espolón escleral, que es el sitio en donde se inserta el músculo ciliar, que eso todo ahorita lo vamos a ver mejor. Y bueno, algo también importante acá del limbo es que va a haber un sistema súper importante que es el sistema de red trabecular. Entonces, las trabéculas son todo esto que se ve acá, que estoy señalando acá, que está conformado por epitelio simple plano con actividad pinocítica. ¿Y por qué es pinocítico? Es interesante. Y es porque es la continuación del epitelio posterior de la córnea. Entonces, esta red trabecular tiene esa actividad pinocítica por esa razón. Y se encuentra en el ángulo iridocorneal interno. Bueno, tiene proteoglicanos para poder retener más líquido. Y lo que va a drenar es todo este humor acuoso de la cámara anterior hasta el conducto de Schlemm. Y bueno, el conducto de Schlemm, que queda detrás de este angulito, recoge este humor acuoso, los lleva a las venas episclerales y luego de las venas episclerales va a ir a las venas vorticosas. Y bueno, y así es el drenaje del humor acuoso. La patología de esto es el glaucoma. Y bueno, y acá se ve en el corte histológico. Entonces, con el 1 tenemos la conjuntiva vulvar, que ya les dije. El 2 es el estroma, compuesto tanto por córnea como por el estroma de córnea como de esclera. Acá se ve la cámara anterior, o si quieren también se podría decir ángulo, el ángulo iridocorneal, que fue el que dije anteriormente. Sí, fue el que... Sí, perdón. Ok. Con el 6 está marcado el sistema retrabecular, que drena directamente a este conducto de Schlemm, que está aquí,
justo detrás del ángulo. Y listo. Y drena después a las venas episclerales y luego a las venas porticosas. Entonces acá se ve conducto de Schlemm y el sistema trabecular. Y yo creo que hasta aquí, sí, antes de entrar a coroides, hago otro video.